¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy hablaremos sobre 7 razones más frecuentes por las que terminan las relaciones de pareja. Vamos a comenzar. La gente suele preguntarme cuáles son los motivos más frecuentes para terminar una relación. ¿Cuáles son los temas más recurrentes y de qué debe cuidarse una persona si quieres proteger tu relación? Quería darme un tiempo para hacer este video porque desafortunadamente hay mucho dolor y angustia a nuestro alrededor. Las personas que construyeron algo juntos, invirtieron en un futuro juntos y se aman, a veces igual se separan. ¿Por qué? ¿Hay algo que puedas hacer para evitar que te suceda a ti? Si te dispones a esforzarte, ser honesto y honesta y hacer cambios a medida que tu relación evoluciona, mientras entonces sí se puede. Puede resistir la prueba del tiempo y superar los obstáculos que podría enfrentar. Mi intención es hacer que te des cuenta sobre las cosas más comunes que hacen que las relaciones se desmoronen para que puedas saber qué buscar y contra qué protegerte. ¿Cuáles son las razones más frecuentes detrás del final de una relación? ¿Te preguntas? En la actualidad me he dado cuenta de que muchas personas realmente no quieren dedicar su tiempo y energía a mantener una relación. Preferirían tirar todo por la borda y pasar a otra cosa. Muy frecuentemente terminan arrepintiéndose de haber terminado una relación y quieren volver con su expareja, cuando hubiera sido mucho más simple hacer el esfuerzo de solucionar los problemas que la relación enfrentaba. Así que me quito el sombrero. Veo que te interesa aprender a no tener que pensar en terminar tu relación, incluso si te preguntas si es hora de terminar o no, o cortar por lo sano. Estás en el lugar correcto. Hablemos pues de estas 7 razones más comunes. 1. Problemas de comunicación. Tal vez tú o tu pareja tengan problemas para compartir cuando algo anda mal y luego algo pequeño se convierte en un problema muy grande. O parece que ustedes dos no pueden hablar sin que esa conversación termine en una pelea. Ya sabes que la comunicación es uno de los pilares de las relaciones estables. Si puedes abordar el problema y reconocer patrones, pueden trabajar juntos para encontrar soluciones a largo plazo. Por ejemplo, cuando surgen tensiones, muchos de nosotros señalamos con el dedo y somos buenos para culpar. Piénsalo, ¿entras en modo de ataque cuando te molesta algo? ¿Te suena esto? A ver, nunca quieres pasar tiempo conmigo. Siempre estás demasiado ocupado con el trabajo o cualquier otra cosa que estés haciendo. Te animo a que empieces a prestar atención a tus emociones. Si algo te molesta, trata de reformular tus oraciones para que no suenen como ataques. El objetivo no es hacer que tu pareja cambie el modo de defensa. En modo de ataque se va a convertir. Recuerda, estos dos son un equipo. Ustedes son un equipo y deben trabajar juntos para encontrar soluciones. Ahora, lo correcto es que te expreses así. Extraño pasar tiempo contigo. ¿Quieres salir y probar ese nuevo restaurante que abrió el viernes por la noche? ¿Te das cuenta qué distinto es? Recuerda que es muy común que surjan problemas y desafíos en las relaciones y la forma en que se comuniquen será un factor clave para determinar si esos problemas representarán o no el final de una relación. 2. La traición de la confianza. Tal vez estés pensando en terminar tu relación porque uno de ustedes ha traicionado al otro. La infidelidad, la mentira y ocultar la verdad son cosas que pueden dañar seriamente el vínculo entre dos personas. La transparencia es clave y saber que tú y tu pareja pueden confiar el uno en el otro es crucial. Si algo dañó la confianza entre tú y tu pareja, tendrán que abrirse sobre lo que sucedió y lo que pueden hacer al respecto. Por ejemplo, si hubo mentiras, tendrán que hablar sobre por qué la persona que mintió no podía ser honesta. Si hubo infidelidad, date cuenta sobre qué faltaba en tu relación, qué hizo que se buscara en otra parte ese amor quizás que faltaba. Es importante tener en cuenta que si realmente deseas que tu relación sobreviva, ambos deberán esforzarse para redefinir la raíz de los problemas y encontrar soluciones a largo plazo. 3. Problemas de ira. Siempre veo que surgen problemas en la relación cuando hay una ira mal encaminada. Claro, todos experimentamos mal humor o malos días en el trabajo, pero surgirán problemas si te desquitas con tu pareja. En cambio,
Busca y encuentra otras formas de liberar tus emociones, como el ejercicio físico, y permite que tu pareja sea un alivio. A veces, todo lo que necesitas hacer es decirle que tuviste un día horrible y que solo quieres relajarte juntos en el sofá. 4. Querer cosas diferentes. Muchas personas me preguntan, ¿debería terminar mi relación si mi pareja y yo tenemos objetivos diferentes para el futuro? Por ejemplo, una persona quiere tener hijos y la otra no. Estos problemas son complicados porque es importante estar en la misma página que tu pareja. Ten en cuenta que el compromiso es una parte normal y saludable de cualquier relación sólida y tendrás que pensar en cuáles son tus planes no negociables. La clave para que las cosas funcionen es encontrar un compromiso que haga felices a ambos. Si ustedes dos no pueden llegar a un acuerdo sobre temas muy importantes, tendrán que hacerse algunas preguntas honestas sobre su compatibilidad. 5. Se guardan el afecto. Al comienzo de una relación, es más probable que las personas muestren su afecto y expresen su amor con regularidad. A medida que pasa el tiempo, las personas se vuelven más distantes en sus esfuerzos y su pareja puede terminar sintiéndose menospreciada. Esto puede dar lugar a tensiones e inseguridades en la relación. Afortunadamente, es simple si quieres hacer todo lo posible para que una persona se sienta especial. Piensa en incorporar gestos reflexivos en tu vida diaria. Recupera el romance con notas de amor, flores o cenas sorpresa. Piensa siempre en hacer que tu pareja se sienta valorada, amada y valiosa para ti. Y tu pareja debería hacer lo mismo contigo. 6. Falta de intimidad física. Por supuesto, la libido está a toda marcha al comienzo de las relaciones y todos sabemos que las parejas comienzan a tener menos sexo con el tiempo. Pero, ¿qué sucede cuando desaparece por completo? Bueno, comienzan a separarse. La intimidad física es una parte vital de las relaciones y no se debe permitir que se apague por completo. Hay muchas cosas que puedes aportar a tu relación para reavivar la pasión. Cambiar las cosas en el dormitorio o ser tú quien inicia más seguido, digamos, en el acto, ayuda a animar las cosas. Hazle saber a tu pareja que todavía la deseas y ser receptivo cuando te demuestre que todavía te desea. Si no sientes seguridad en este momento, te animo a que comiences a hacer cosas que te hagan sentir mejor contigo mismo, contigo misma, como ir al gimnasio o cambiar tu apariencia. 7. La rutina. Por último, pero no menos importante, la rutina es una de las cosas más fatales que puede experimentar una relación. Desafortunadamente, esto es algo que veo todo el tiempo. Al comienzo de la relación, todo era emocionante en tu pareja y querías aprender todo el uno del otro. Terminan pasando todo el tiempo juntos y la temida rutina se instaló. Ahora parece que no queda nada para aprender el uno del otro y todo se siente tan monótono y predecible. Muchas relaciones llegan a su fin porque una persona o ambos terminan sintiendo que quieren volver a ese entusiasmo de una relación. Se sienten aburridos y sofocados. Afortunadamente, también es relativamente simple deshacerse de la rutina. El remedio para algo así es reintroducir cosas nuevas en tu relación. Comienza nuevas actividades, tanto juntos como separados. Dense la oportunidad de extrañarse y tener algo nuevo de qué hablar cuando estén juntos nuevamente. Si están probando cosas nuevas juntos, pueden provocar adrenalina. La adrenalina les ayuda a vincularse y aumentar su líbido. Así que piensa en el kayak, por ejemplo, escalada en la roca, montar montañas rusas o incluso practicar algún tipo de deporte juntos. En el amor, como en la mayoría de las cosas de la vida, donde hay voluntad, hay un camino. Hemos llegado al final. Y si tu relación ha terminado o está a punto de terminar, sé que quieres recuperarla. Por ello mismo hemos creado una guía de inicio totalmente gratuita para que no cometas errores en el proceso de recuperar a tu expareja. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato. Cuídate mucho. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora mismo. Comenta y comparte y hasta el próximo video.